pesar del prolongado encierro, hoy amanecí con mente positiva y con el deseo de realizar algunas actividades que allanaran un poco el camino para soportar este cautiverio. Sin embargo, este estado se vio perturbado por el hecho de que al revisar la información procedente de las redes sociales y de los medios convencionales de información, hubo 5 sorprendentes noticias que me afectaron y otra, por no ser casi cotidiana y manida, tampoco dejó de ejercer este efecto. Veamos cuáles son. La primera tiene que ver con el hecho de que hoy se reportaba que 46.485 personas se encontraban infectadas en los Estados Unidos de Norteamérica. Si lo comparamos con el día anterior, que se fue de 32.057, en solo un día la cifra se elevó a 14.432 infectados. Si a eso le sumamos el hecho de que en el mismo periodo 400 defunciones ayer y 592 sumatorias de hoy, hacen que en solo un día aumentara el número de fallecidos en 192. Esta triste noticia estuvo acompañada de la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud al gobierno de los Estados Unidos en relación con el hecho de que de seguir este ritmo, Estados Unidos se podría convertir en el epicentro de la pandemia que hoy se vive. Ya nos aproximamos porque en este momento nos encontramos en el tercer lugar. La segunda noticia sorprendente fue el hecho de que la NBC reportó que en Arizona un anciano falleció y su esposa se encontraba en estado de gravedad producto de haber consumido fosfato de cloroquina que según ellos podían ayudarla a resolver la posibilidad de contraer el virus. Cuando la señora fue interrogada, ella dijo que si el presidente había recomendado el producto para protegerse del virus, entonces el medicamento tendría que ser bueno. La tercera noticia está relacionada con que en diferentes tweets y briefs de diferentes funcionarios gubernamentales, el gobierno tiene la idea de terminar
con las medidas cautelares que ha establecido ahora en las Pascuas, lo que sería alrededor del 15 de abril, presumiendo que esto promovería la economía en el estado en que se encuentra en estos momentos. Como consecuencia, sustentan esta idea sobre la base que, volviendo a sus actividades ordinarias y manteniendo el distanciamiento social, por un lado, con el trabajo se incrementaría la economía y con ese distanciamiento social se mejoraría la función dañina del virus. Es decir, que se evitaría la propagación de la enfermedad. Una cuarta noticia es algo que un poco contradice lo anterior. Diferentes reportes de prensa a partir de declaraciones de líderes de la comunidad, existe una falta enorme de ventiladores pulmonares. La gente se pregunta en las redes sociales, ¿dónde están los ventiladores que los políticos han prometido? Esta situación es crítica y sobre todo en Nueva York, donde las cifras se han disparado más allá de 20.000, lo que hace que los hospitales, las camas y estos equipos sean insuficientes para atender el ritmo de la pandemia. La quinta noticia me impactó extremadamente y sobre todo en el plano psicológico, porque el vicegobernador de Texas, Sean Patrick, invitó a la gente a volver al trabajo. Afirmó que el remedio no podía ser peor que la enfermedad. Y acotó, cito, los abuelos del país están dispuestos a morir por no dañar la economía. Luego parece ser que los que entramos en la adultez mayor estamos en una situación crítica. Los abuelos del país, no sé de dónde lo sacó, están dispuestos a morir por no dañar la economía. Decía que eran 5 noticias y una ya manía. En el momento actual, día a día, los medios de prensa, los líderes sociales, políticos comunales, insisten todos los días en las medidas que tenemos que tener en cuenta para no contaminarnos. Lavarnos las manos constantemente, ponernos guantes, no acercarnos a las personas más allá de 1,5 metros, usar la mascarilla, los guantes en el supermercado, dejar los zapatos a la entrada de la casa, las bolsas de alimentos, dejarlas afuera, extraer los alimentos,
como si la responsabilidad, al parecer total, de la protección deba de caer en manos de los individuos. Los individuos no vivimos aislados, vivimos en un contexto social. Y por tanto, yo no sé cuál fue el origen, ni quiero cuestionarme este problema del virus. Si fue una mutación en los murciélagos, o si surgió de algún laboratorio, como algunas teorías conspirativas. Pero sí me interesa y me interesaría saber cómo se combate esta pandemia, dirimiendo cuál es la responsabilidad que le toca al individuo y cuál es la que le toca a la sociedad. ¿Dónde está la responsabilidad de los líderes actuales? Los hospitales ya no dan más. Las camas se agotan. Los ventiladores no aparecen. El control de medidas informativas no existe. La gente se va para la playa en grupo. La gente anda sin tapaboca. La gente toca los alimentos con las manos. Y no ha existido en estos momentos, al menos que yo sepa, ninguna sanción por la violación de tales hechos que conspiran contra que favorecen a la propagación del virus. Pero veamos algo más. Decía que no sabía de dónde venía el virus. No es el problema que nos planteamos, ni dónde fue creado, ni dónde se explotó. Pero sí sabemos que hay algunas cosas que sí sabemos. Y es que el virus dura 3 horas en las secreciones. Y que solo toser una vez se expulsan un total de 3.000 gotitas de saliva. Y que, por tanto, ¿cuántos virus nos encontramos en cada estornudo? Cuya duración es de 3 horas. Dice que dura hasta 9 horas en el asfalto. Dicen que dura 12 horas sobre el cobre. 24 horas en cartón. Y hasta 3 días en el plástico y en el acero inoxidable. Todas esas cosas están a nuestro alrededor. Sin hacer comparaciones, no he visto fumigaciones, no he visto tratamiento con el asfalto, limpieza como por ejemplo sucedió en China. Las mascarillas están ausentes. La inmensa mayoría de la población no dispone de esos recursos, ni de guantes. Y la pregunta es, ¿a quién le corresponde? ¿Al individuo o a la sociedad? ¿Podemos acaso cada uno de nosotros enfrentar todas estas fuentes de contaminación? Por supuesto que no. Por eso, a fin de cuentas,
les pido a ustedes que reflexionen sobre estos aspectos, porque es la vida, la de nosotros, la que está en juego. Muchas gracias.